La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces titilantes de la metrópolis. En el corazón de esta urbe milenaria, el castillo de Chapultepec se erguía majestuoso, sus piedras antiguas bañadas por la luz plateada de una luna llena que parecía más grande y brillante de lo habitual. El viento susurraba entre los ahuehuetes centenarios del bosque circundante, llevando consigo el eco de historias olvidadas y secretos enterrados en el tiempo. Sofía Mendoza, una joven historiadora de 28 años, caminaba con paso decidido hacia la entrada del castillo. Su corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y nerviosismo, mientras ajustaba la correa de su bolso al hombro. Esta noche no era una noche cualquiera, era su primera como guía de los recorridos nocturnos del museo, una responsabilidad que había anhelado desde que era estudiante. Al acercarse a la puerta principal, Sofía no pudo evitar alzar la vista hacia las imponentes torres del castillo. Por un instante, le pareció ver una figura en una de las ventanas más altas, pero al parpadear, la visión se desvaneció. Solo son los nervios, se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza. Buenas noches, Sofía, la saludó don Javier, el veterano guardia de seguridad, con una sonrisa cálida pero teñida de algo que Sofía no pudo descifrar. ¿Era preocupación lo que veía en sus ojos? ¿Lista para tu primera noche? Sofía respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón. Eso creo, don Javier. He estudiado tanto sobre este lugar que siento como si ya hubiera vivido aquí en otra vida. El anciano la miró fijamente por un momento, sus ojos oscuros parecían penetrar en su alma. Recuerda, mijita, hay cosas en este castillo que los libros no pueden enseñarte. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos, y el corazón también. Las palabras de don Javier resonaron en la mente de Sofía mientras se adentraba en los pasillos del castillo. La luz tenue de las lámparas proyectaba sombras danzantes en las paredes, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pasos sobre el suelo de mármol. Al llegar a la sala principal, Sofía se encontró con su grupo de visitantes. Eran una mezcla ecléctica, parejas jóvenes en busca de una experiencia emocionante, turistas extranjeros atraídos por las leyendas del castillo, y algunos locales que parecían más escépticos. Entre ellos, 3 figuras llamaron su atención de inmediato. Carlos Fuentes, un periodista de investigación de unos 35 años, se presentó con una sonrisa sardónica. Sus ojos agudos escudriñaban cada rincón de la sala, como si buscara desmentir cualquier afirmación sobrenatural antes de que siquiera se hiciera. Espero que esta noche nos ofrezca algo más que cuentos de viejas, señorita Mendoza, dijo, su voz cargada de escepticismo. Vine buscando la verdad, no fantasías para turistas. Junto a él, contrastando fuertemente, estaba María Gutiérrez, una mujer de unos 70 años con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, parecían mirar más allá de las paredes del castillo. No te preocupes, mi niña, le dijo a Sofía con voz suave pero firme. Los espíritus están inquietos esta noche. Tienen mucho que contar. El tercer personaje que captó la atención de Sofía fue Diego Álvarez, un joven estudiante de arqueología de la UNAM. Sus ojos brillaban de emoción detrás de sus gafas de montura gruesa, y no dejaba de tomar notas en una libreta desgastada. ¿Es cierto que hay pasadizos secretos que ni siquiera están en los planos oficiales? Preguntó Diego, su voz temblando de entusiasmo. He leído tantas teorías al respecto. Sofía sonrió, sintiendo que la tensión en sus hombros comenzaba a disiparse. Este grupo prometía ser interesante. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando en la amplia sala con más confianza de la que realmente sentía. Bienvenidos al castillo de Chapultepec, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan. Esta noche, exploraremos sus secretos y, quizás, nos encontremos con algunos de sus habitantes eternos. Mientras el grupo avanzaba por los corredores, Sofía no podía sacudirse la sensación de que alguien, o algo, los observaba desde las sombras. Las velas parpadeaban sin razón aparente, y el aire se volvía cada vez más frío. Al llegar a la habitación del emperador Maximiliano, María soltó un grito ahogado. Lo veo.
Está aquí, exclamó, señalando hacia un rincón vacío. Carlos rodó los ojos, pero Diego se acercó intrigado. Sofía, por su parte, sintió que el tiempo se detenía. Por un segundo, creyó ver la silueta de un hombre con uniforme militar desvaneciéndose en el aire. El grupo continuó su recorrido, cada sala revelando nuevos misterios y provocando reacciones diversas. Carlos buscaba explicaciones racionales para cada crujido y sombra, mientras María parecía estar en constante comunicación con seres invisibles. Diego, por su parte, absorbía cada dato histórico con avidez, relacionándolo con sus propias investigaciones. Conforme avanzaba la noche, Sofía sentía que el castillo cobraba vida a su alrededor. Las historias que había estudiado durante años parecían materializarse ante sus ojos. En más de una ocasión, creyó ver figuras translúcidas desaparecer al doblar una esquina o escuchar susurros en idiomas olvidados. Al llegar a la torre más alta del castillo, el grupo se detuvo para admirar la vista nocturna de la Ciudad de México. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Un viento helado sopló de repente, apagando todas las velas y sumiendo la sala en la oscuridad. Sofía sintió que algo, o alguien, pasaba a través de ella, dejándola sin aliento y con una sensación de vértigo. Cuando las luces volvieron, todos estaban pálidos y temblorosos. María sonreía con una mezcla de triunfo y temor, Carlos parecía haber perdido toda su arrogancia, y Diego miraba a su alrededor con los ojos como platos. Esto no puede ser real, balbuceó Carlos, su voz apenas un susurro. Oh, pero lo es, respondió María con serenidad. El castillo ha despertado, y tiene mucho que decirnos. Sofía, recuperando el aliento, miró a su alrededor con nuevos ojos. El castillo de Chapultepec ya no era solo un edificio histórico, era un portal entre el pasado y el presente, un lugar donde los secretos de la historia esperaban ser descubiertos. Creo que esta noche es solo el comienzo, dijo Sofía, su voz mezclada con asombro y determinación. El castillo nos ha elegido por alguna razón. Y tengo la sensación de que nuestro verdadero recorrido apenas comienza. Mientras el grupo descendía en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, Sofía no pudo evitar sentir que algo fundamental había cambiado. El castillo de Chapultepec guardaba secretos más profundos de lo que jamás había imaginado, y ahora, por alguna razón, parecía dispuesto a compartirlos. La noche había terminado, pero la aventura apenas comenzaba. Y Sofía Mendoza, junto con sus inusuales compañeros, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino posiblemente el curso de la historia misma. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo reflejara la inquietud que se había apoderado de Sofía tras los eventos de la noche anterior. Sentada en la pequeña cocina de su departamento, con una taza de café humeante entre las manos, la joven historiadora no podía dejar de pensar en lo que había experimentado en el castillo de Chapultepec. El timbre de su celular la sacó de sus cavilaciones. Era un mensaje de Diego, el entusiasta estudiante de arqueología. ¿Podemos vernos? Tengo que mostrarte algo importante. Intrigada, Sofía acordó encontrarse con él en una cafetería cercana al castillo. Al llegar al lugar, encontró no solo a Diego, sino también a Carlos y María. El periodista escéptico parecía haber perdido parte de su arrogancia, mientras que la anciana vidente irradiaba una calma inquietante. «Qué bueno que llegaste, Sofía», dijo Diego, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y ansiedad. «No vas a creer lo que descubrí anoche después del recorrido». Sacó de su mochila un libro antiguo, sus páginas amarillentas y su cubierta de cuero agrietada por el paso del tiempo. Este es el diario personal de un soldado que sirvió en el castillo durante la intervención francesa. Habla de pasadizos secretos y de algo más. Carlos se inclinó sobre la mesa, su curiosidad periodística superando momentáneamente su escepticismo. ¿Algo más? ¿A qué te refieres? Diego bajó la voz, como si temiera ser escuchado por oídos invisibles. Menciona un lugar dentro del castillo llamado la Cámara de los Ecos. Según el diario, es un punto donde se pueden escuchar voces del pasado y del futuro.
María asintió lentamente, sus ojos claros fijos en un punto distante. Los espíritus me hablaron de ese lugar anoche. Es un nexo entre tiempos, un punto donde la tela de la realidad es más delgada. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso explicaría las sensaciones que tuve durante el recorrido, como si el pasado y el presente se mezclaran. Carlos, aunque visiblemente afectado, intentó mantener su postura escéptica. Vamos, debe haber una explicación lógica para todo esto. Quizás sea algún tipo de fenómeno acústico o... Sus palabras fueron interrumpidas por un súbito apagón que sumió la cafetería en la oscuridad. Por un instante, en el reflejo de la ventana, Sofía creyó ver la figura de un hombre vestido con un uniforme militar del siglo XIX. Cuando las luces volvieron, la aparición se había desvanecido. «Tenemos que volver al castillo», dijo Sofía con determinación. «Hay algo allí que nos está llamando, y creo que es nuestro deber descubrir qué es». Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, los cuatro se infiltraron en el castillo de Chapultepec. Sofía había conseguido las llaves gracias a su posición como guía, aunque sabía que estaba arriesgando su trabajo al hacer esto. Mientras avanzaban por los pasillos silenciosos, el aire se volvía cada vez más denso y frío. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, creando ecos que parecían provenir de otras épocas. Según el diario, susurró Diego, la entrada a la Cámara de los Ecos debería estar cerca de la antigua biblioteca. Al llegar a la biblioteca, María se detuvo de repente, sus ojos cerrados y su rostro contraído en una expresión de concentración. «Puedo sentirlos, están inquietos. Quieren que los encontremos». Carlos, que había estado grabando todo con su celular, notó algo extraño en la pantalla. «Miren esto», dijo, mostrándoles el dispositivo. «Hay figuras que no vemos a simple vista». En efecto, en la grabación se podían distinguir siluetas translúcidas moviéndose alrededor de ellos, como si estuvieran rodeados por una multitud invisible. Sofía se acercó a una de las estanterías y, guiada por un impulso que no podía explicar, tiró de un libro específico. Se escuchó un clic, y una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo secreto. «Increíble», murmuró Diego, sus ojos brillando de emoción. El diario tenía razón. Los cuatro intercambiaron miradas, conscientes de que estaban a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. Con Sofía a la cabeza, se adentraron en el oscuro pasaje. El túnel descendía en espiral, llevándolos cada vez más profundo en las entrañas del castillo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, una mezcla de jeroglíficos aztecas y escritura colonial que parecía contar una historia que se perdía en el tiempo. Finalmente, el pasadizo desembocó en una cámara circular. En el centro había una fuente de piedra seca, y las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos y oxidados. «La Cámara de los Ecos», susurró Sofía, su voz resonando de una manera extraña en el espacio. Apenas había pronunciado estas palabras cuando los espejos comenzaron a vibrar. Reflejos distorsionados aparecieron en sus superficies, mostrando escenas de diferentes épocas, guerreros aztecas defendiendo el cerro de Chapultepec, conquistadores españoles izando su bandera, cadetes del colegio militar enfrentándose a las tropas estadounidenses. Y entonces, las voces comenzaron. Susurros al principio, luego un coro creciente de sonidos que parecían provenir de todas las épocas a la vez. Era una cacofonía de idiomas y acentos, de gritos de batalla y lamentos de dolor, de risas y llantos. María cayó de rodillas, abrumada por la intensidad de las presencias espirituales. Carlos, pálido y tembloroso, no dejaba de grabar con su celular, mientras Diego tomaba notas frenéticamente en su libreta. Sofía, en el centro de todo, sentía como si cada fibra de su ser vibrara en sintonía con la energía de la cámara. Y entonces lo vio, en uno de los espejos, claro como el día, estaba el rostro del emperador Maximiliano. «Nos han encontrado al fin», dijo la imagen del emperador, su voz clara y resonante. «El castillo los ha elegido para una misión crucial. El equilibrio entre los mundos está en peligro, y solo ustedes pueden restaurarlo.
Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible los empujó hacia los espejos. Sofía sintió como si cayera a través de un abismo de tiempo y espacio, imágenes y sonidos de diferentes épocas pasando a su alrededor como un torbellino. Cuando todo se detuvo, los cuatro se encontraron de nuevo en la biblioteca del castillo. Pero algo había cambiado. Por la ventana, podían ver un cielo nocturno diferente, y el sonido distante de cañones retumbaba en el aire. «Dios mío», susurró Carlos, mirando por la ventana con los ojos desorbitados. «Creo que hemos viajado en el tiempo». Sofía, tratando de mantener la calma, se acercó a un calendario en la pared. Su corazón dio un vuelco al ver la fecha, 13 de septiembre de 1847. La víspera de la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense. «No solo hemos viajado en el tiempo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Creo que hemos sido enviados aquí para cambiar la historia». Los cuatro se miraron, conscientes de que estaban a punto de embarcarse en una aventura que desafiaba toda lógica y razón. El castillo de Chapultepec les había revelado uno de sus secretos más profundos, pero con él venía una responsabilidad abrumadora. Mientras el sonido de los cañones se intensificaba en la distancia, Sofía supo que las decisiones que tomaran en las próximas horas no solo afectarían sus vidas, sino posiblemente el curso entero de la historia de México. La noche apenas comenzaba, y con ella, una aventura que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la realidad, el tiempo y el destino mismo. El amanecer del 13 de septiembre de 1847 tiñó el cielo de un rojo sangre, como si la naturaleza misma presagiara la batalla que estaba por venir. Sofía, Carlos, María y Diego se encontraban en la biblioteca del castillo de Chapultepec, aún tratando de asimilar su increíble situación. El sonido de los cañones en la distancia era un recordatorio constante de la gravedad de su predicamento. «Esto es una locura», murmuró Carlos, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. «¿Cómo es posible que estemos aquí? Y más importante aún, ¿cómo vamos a regresar?». Diego, que había estado examinando los libros de la biblioteca, levantó la mirada. «Quizás la pregunta más importante es, ¿debemos intentar cambiar algo? Si estamos aquí, debe ser por una razón». María, que había permanecido en silencio desde su llegada, finalmente habló. Su voz sonaba distante, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. «Los espíritus están inquietos. Puedo sentir el peso de las almas que están a punto de partir. Pero también siento esperanza». Sofía se acercó a la ventana, observando el movimiento de tropas en la distancia. Su mente historiadora trabajaba a toda velocidad, recordando cada detalle que había estudiado sobre la batalla de Chapultepec. «Sabemos que mañana, el 14 de septiembre, el ejército estadounidense atacará el castillo. Los cadetes del colegio militar lo defenderán valientemente, pero...». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Todos conocían la historia de los niños héroes, su sacrificio heroico que se convertiría en leyenda. «No podemos permitir que eso suceda», dijo Diego con firmeza. «Si tenemos la oportunidad de salvar vidas, debemos tomarla». Carlos, siempre el escéptico, intervino. «Pero, ¿y si al cambiar la historia creamos un efecto mariposa? Podríamos alterar el futuro de formas que ni siquiera podemos imaginar». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Un joven cadete, no mayor de 16 años, entró apresuradamente. Se detuvo en seco al ver al grupo, claramente sorprendido por su presencia y sus extrañas vestimentas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, llevando su mano instintivamente hacia su sable. «¿Cómo entraron aquí?». Sofía dio un paso adelante, su mente trabajando rápidamente para inventar una explicación plausible. «Somos consejeros especiales, enviados para ayudar en la defensa del castillo». El joven cadete los miró con sospecha, pero antes de que pudiera cuestionar más, se escuchó una explosión cercana que hizo temblar las paredes del castillo. «No hay tiempo para esto», dijo el cadete, su rostro pálido pero determinado. «Si pueden ayudar, síganme».
El coronel Xicoténcatl está reuniendo a todos en el patio principal. Mientras seguían al cadete por los pasillos del castillo, Sofía no pudo evitar notar lo jóvenes que eran todos los defensores. Niños, realmente, a punto de enfrentarse a un ejército experimentado y mejor equipado. En el patio, el coronel Xicoténcatl, un hombre de aspecto severo pero con ojos que reflejaban preocupación, estaba dando instrucciones a un grupo de oficiales. Al ver a Sofía y su grupo, frunció el ceño. ¿Quiénes son estos civiles?, preguntó con voz autoritaria. Antes de que el joven cadete pudiera responder, Sofía dio un paso adelante. Señor, somos expertos en estrategia y defensa. Hemos venido a ofrecer nuestra ayuda. El coronel los miró con escepticismo, pero la desesperación de la situación era evidente. Si tienen algo que ofrecer, háganlo rápido. El enemigo está en las puertas de la ciudad y pronto estarán aquí. Diego, aprovechando sus conocimientos de historia militar, comenzó a hablar sobre tácticas de defensa y puntos débiles en la estrategia estadounidense. Carlos, usando su experiencia como periodista, sugirió formas de levantar la moral de las tropas y difundir información para confundir al enemigo. Mientras tanto, María se había apartado del grupo, sus ojos cerrados en profunda concentración. De repente, abrió los ojos y se dirigió al coronel. Señor, hay un túnel. Un pasaje secreto que lleva fuera del castillo. Podría ser crucial para evacuar a los heridos, o para un último recurso. El coronel Xicoténcatl la miró con asombro. ¿Cómo sabe usted de ese túnel? Es un secreto que solo conocen unos pocos. María sonrió misteriosamente. Digamos que tengo mis fuentes, coronel. A medida que avanzaba el día, Sofía y su grupo se encontraron inmersos en los preparativos para la batalla. Ayudaron a fortificar posiciones, a organizar suministros y a preparar a los jóvenes cadetes lo mejor que pudieron. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, Sofía se encontró en una de las torres del castillo, observando la ciudad. El peso de la responsabilidad que sentía era abrumador. ¿Estaban haciendo lo correcto al intentar cambiar la historia? ¿O estaban jugando con fuerzas que no comprendían? Carlos se unió a ella en la torre, su rostro sombrío. Sofía, ¿has pensado en qué pasará si cambiamos el resultado de esta batalla? La historia como la conocemos podría desaparecer. Sofía asintió lentamente. Lo sé. Pero al ver a estos jóvenes, al saber lo que les espera, ¿cómo podemos no intentar salvarlos? Antes de que Carlos pudiera responder, se escuchó un grito desde el patio. Se acercan. El ejército estadounidense está a la vista. Sofía y Carlos bajaron apresuradamente de la torre. En el patio, el coronel Xicoténcatl estaba dando sus últimas órdenes. Los rostros de los jóvenes cadetes mostraban una mezcla de miedo y determinación. Diego se acercó a Sofía, su rostro pálido pero decidido. Es hora. Lo que hagamos en las próximas horas podría cambiar el curso de la historia. María, que había estado en silencio, de repente habló con voz clara y firme. Recuerden, no estamos aquí por casualidad. El castillo, los espíritus, nos trajeron por una razón. Confiemos en eso. Mientras el sonido de los cañones se intensificaba y el cielo se oscurecía, Sofía miró a sus compañeros. Habían llegado como extraños a este tiempo, unidos por una experiencia increíble. Ahora, estaban a punto de enfrentarse a uno de los momentos más cruciales de la historia de México. Pase lo que pase, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente, estamos juntos en esto. Por el castillo, por estos jóvenes, por el futuro, hagamos que cuente. Y con esas palabras, los cuatro se prepararon para enfrentar la noche más larga de sus vidas, una noche que determinaría no solo su destino, sino posiblemente el destino de toda una nación. La oscuridad se cernía sobre el castillo de Chapultepec como un manto pesado, roto solo por el destello ocasional de los cañones en la distancia y el brillo tenue de las antorchas en las murallas. El aire estaba cargado de tensión,
el silencio interrumpido por el murmullo nervioso de los jóvenes cadetes y el crujir de la madera en las barricadas recién construidas. Sofía, Carlos, María y Diego se encontraban en el centro del patio, rodeados por la actividad frenética de los últimos preparativos para la batalla. El coronel Xicoténcatl se acercó a ellos, su rostro una máscara de determinación que apenas ocultaba su preocupación. «Señores, señoras», dijo con voz grave, «les agradezco su ayuda hasta ahora. Pero debo pedirles que se retiren a un lugar seguro. Lo que viene no es para civiles». Sofía dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza pero su voz firme. «Con todo respeto, coronel, no iremos a ninguna parte. Estamos aquí para ayudar, y eso es exactamente lo que haremos». El coronel los miró fijamente por un momento, como evaluándolos. Finalmente, asintió. «Muy bien. Pero les advierto, lo que verán esta noche los perseguirá por el resto de sus vidas». Mientras el coronel se alejaba para dar sus últimas órdenes, Diego se acercó a Sofía. «Tenemos que hacer algo más que solo defendernos. Si la historia sigue su curso, el castillo caerá y estos jóvenes». No necesitó terminar la frase. Todos conocían el destino de los niños héroes. Carlos, que había estado inusualmente callado, habló. Tal vez podríamos usar nuestro conocimiento del futuro para cambiar el resultado. Sabemos dónde atacarán los estadounidenses, ¿no? María cerró los ojos por un momento, como escuchando algo que los demás no podían oír. Los espíritus están inquietos. Siento que hay más en juego aquí que solo esta batalla. Antes de que pudieran discutir más, un grito rasgó la noche. «Vienen. El enemigo se acerca». El patio estalló en actividad. Los cadetes corrieron a sus posiciones, el sonido metálico de las armas mezclándose con las órdenes gritadas y el retumbar cada vez más cercano de los cañones enemigos. Sofía y sus compañeros se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Sin necesidad de palabras, cada uno tomó una dirección diferente, dispuestos a hacer todo lo posible para cambiar el curso de la historia. Carlos se dirigió a la armería, determinado a usar su conocimiento moderno para mejorar las defensas. Diego corrió hacia la biblioteca, buscando mapas antiguos que pudieran revelar pasajes secretos o puntos débiles en las defensas del castillo. María se encaminó hacia la capilla, sintiendo que allí podría comunicarse mejor con los espíritus del lugar y tal vez obtener alguna guía. Sofía, por su parte, siguió al coronel Xicoténcatl. Mientras subían a las murallas, el cielo nocturno se iluminó con el resplandor de los cañones enemigos. El estruendo era ensordecedor, y Sofía pudo ver el miedo en los ojos de los jóvenes cadetes. «Coronel», gritó Sofía por encima del ruido, «tenemos que evacuar a los más jóvenes. Usar el túnel secreto». Xicoténcatl la miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. «¿Cómo sabe usted?» «No importa. No podemos abandonar el castillo. Es nuestro deber defenderlo hasta el último hombre». Sofía sintió la frustración crecer en su interior. ¿Cómo podía hacerle entender que la verdadera victoria no estaba en morir por una causa perdida, sino en vivir para luchar otro día? En ese momento, una explosión cercana sacudió las murallas. Sofía perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo de piedra. Por un instante, su visión se nubló y creyó ver figuras espectrales moviéndose entre el humo y el caos de la batalla. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un lugar extraño. Era como si estuviera flotando en un espacio entre tiempos. Vio escenas de la historia del castillo pasando ante sus ojos, la construcción por los aztecas, la llegada de los españoles, la época del virreinato, y finalmente, la batalla que estaban viviendo. Una voz, que parecía venir de todas partes y de ninguna, le habló: «El castillo es más que piedra y mortero, Sofía. Es un nexo entre tiempos y mundos. Lo que suceda aquí esta noche tendrá repercusiones más allá de lo que puedes imaginar». Sofía intentó hablar, pero no pudo encontrar su voz. La visión continuó. La historia no es un camino fijo, sino un río con muchos afluentes.
Tus acciones y las de tus compañeros pueden cambiar su curso, pero deben ser cautelosos. Cada cambio tiene un precio. Con un sobresalto, Sofía volvió a la realidad de la batalla. El coronel Xicoténcatl estaba inclinado sobre ella, su rostro una máscara de preocupación. ¿Está bien, señorita?, preguntó, ayudándola a ponerse de pie. Sofía asintió, su mente aún dando vueltas por la visión. Coronel, escúcheme. Sé que suena increíble, pero venimos del futuro. Conocemos el resultado de esta batalla si no cambiamos algo. Xicoténcatl la miró como si hubiera perdido la razón, pero algo en la intensidad de su mirada lo hizo dudar. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó finalmente. Sofía tomó una respiración profunda. Tenemos que cambiar la estrategia. No podemos ganar esta batalla de forma convencional, pero podemos salvar vidas y preservar el espíritu de resistencia. Mientras hablaba, vio a Carlos corriendo hacia ellos, seguido por Diego y María. Sofía, gritó Carlos. Hemos encontrado algo. Diego descubrió unos planos antiguos que muestran una red de túneles bajo el castillo. ¿Y María? María dice que los espíritus le han revelado cómo activar una especie de protección ancestral. El coronel Xicoténcatl los miraba con una mezcla de confusión y asombro. Sofía pudo ver el momento exacto en que la duda en sus ojos fue reemplazada por una chispa de esperanza. Muy bien, dijo el coronel, su voz adquiriendo un nuevo tono de determinación. Díganme su plan. Mientras el cielo se iluminaba con el fuego de los cañones y el sonido de la batalla arreciaba, Sofía y sus compañeros se prepararon para implementar un plan que podría cambiar no solo el resultado de la batalla, sino el curso de la historia misma. La noche más larga de sus vidas estaba lejos de terminar, y el destino del castillo de Chapultepec, y tal vez de todo México, pendía de un hilo. Pero por primera vez desde que llegaron a este tiempo, Sofía sintió que tenían una oportunidad real de hacer una diferencia. Con una última mirada a sus compañeros y al valiente coronel Xicoténcatl, Sofía se preparó para enfrentar lo que vendría. La batalla por el castillo de Chapultepec, y por el futuro mismo, estaba a punto de tomar un giro inesperado. El plan se puso en marcha con la urgencia que la situación demandaba. Mientras el estruendo de los cañones sacudía los cimientos del castillo, Sofía y sus compañeros se movían con una determinación nacida de la desesperación y la esperanza. Diego, con los planos antiguos en mano, guiaba a un grupo de cadetes por los pasadizos secretos, preparando rutas de escape y puntos de emboscada. Su conocimiento histórico, mezclado con la adrenalina del momento, lo convertía en un estratega improvisado pero efectivo. Por aquí, indicaba, su voz resonando en los estrechos túneles. Este pasaje nos llevará detrás de las líneas enemigas. Podemos usarlo para flanquearlos cuando menos lo esperen. Carlos, por su parte, había transformado la armería en un taller improvisado. Con la ayuda de algunos cadetes más técnicos, estaba modificando las armas y creando trampas con una mezcla de tecnología del siglo XIX y conocimientos del futuro. Si logramos que crean que tenemos más hombres y mejores armas de las que realmente poseemos, explicaba mientras trabajaba frenéticamente, podríamos ganar tiempo valioso. María, en un rincón tranquilo de la capilla, estaba sumida en una profunda concentración. A su alrededor, velas parpadeaban de manera antinatural, y el aire parecía cargado de una energía invisible. Los cadetes que pasaban cerca juraban escuchar susurros y ver sombras moverse en los rincones. Los espíritus del castillo están con nosotros, murmuró María, sus ojos cerrados pero su mente más alerta que nunca. Nos brindarán su protección si sabemos cómo pedirla. Sofía, mientras tanto, se encontraba en el centro de todo, coordinando los esfuerzos y asegurándose de que cada pieza del plan encajara. Trabajaba codo a codo con el coronel Xicoténcatl, quien, a pesar de su inicial escepticismo, ahora confiaba plenamente en ella. Nunca pensé que diría esto, confesó el coronel en un momento de calma, pero creo en ustedes. Sea cual sea su origen, han traído esperanza cuando más la necesitábamos. A medida que la noche avanzaba, el plan comenzó a dar frutos. Los soldados estadounidenses,
esperando una defensa convencional, se encontraron desconcertados ante la estrategia impredecible de los defensores. Emboscadas surgían de la nada, trampas ingeniosas los detenían a cada paso, y un miedo supersticioso comenzó a extenderse entre sus filas ante los extraños fenómenos que parecían ocurrir en el castillo. En un momento crítico de la batalla, cuando parecía que las fuerzas invasoras estaban a punto de romper las defensas principales, María emergió de la capilla, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «¡Es hora!», exclamó. «El castillo está listo para despertar». Con estas palabras, extendió sus manos hacia el cielo nocturno. Por un instante, todo pareció detenerse. El ruido de la batalla se apagó, reemplazado por un silencio antinatural. Y entonces, el castillo mismo pareció cobrar vida. Las piedras de los muros comenzaron a brillar con un tenue resplandor azulado. Figuras espectrales de guerreros de todas las épocas, aztecas, españoles, insurgentes, aparecieron en las almenas, sus gritos de batalla resonando a través del tiempo. El suelo tembló, y de las grietas emergieron raíces y enredaderas que se movían como si tuvieran voluntad propia, atrapando a los soldados enemigos y protegiendo a los defensores. Los invasores, enfrentados a lo que solo podían describir como magia o un milagro, comenzaron a retroceder en pánico. La visión de un castillo vivo, defendido no solo por cadetes valientes sino por los mismos espíritus de la historia, era más de lo que podían soportar. Sofía, parada en lo alto de una torre con Carlos, Diego y María a su lado, observaba la escena con una mezcla de asombro y temor. Habían logrado lo imposible, cambiar el curso de la batalla. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué hemos hecho?, susurró Carlos, su escepticismo completamente olvidado ante la vista de lo sobrenatural manifestándose tan abiertamente. Diego, con los ojos brillantes de emoción y miedo, respondió: «Hemos reescrito la historia». «Pero, ¿cómo afectará esto al futuro del que venimos?». María, aún radiante con la energía de los espíritus, sonrió serenamente. «El castillo ha despertado. Ha recordado su verdadero propósito como guardián de la historia y nexo entre mundos. Esto es solo el comienzo». Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro, el ejército invasor se retiraba en desorden. La batalla de Chapultepec había terminado, pero de una manera que ningún libro de historia habría podido predecir. El coronel Xicoténcatl se acercó a ellos, su uniforme manchado de polvo y sangre, pero sus ojos brillando con una mezcla de victoria y asombro. «No sé quiénes son realmente ni de dónde vienen», dijo, «pero han salvado el castillo y, posiblemente, a México». «¿Qué sigue ahora?». Sofía miró a sus compañeros, luego al castillo que ahora palpitaba con una energía antigua y nueva a la vez. Sabía que su misión estaba lejos de terminar. Habían alterado el curso de la historia, y las consecuencias de sus acciones aún estaban por verse. «Ahora», dijo Sofía, su voz cargada de determinación, «tenemos que asegurarnos de que este cambio en la historia sea para mejor. Y luego tenemos que encontrar la manera de volver a nuestro tiempo». Mientras el sol se elevaba sobre un castillo de Chapultepec transformado, Sofía y sus compañeros se preparaban para enfrentar un nuevo desafío. Habían cambiado el pasado, pero el futuro, su presente, era ahora un misterio. ¿Qué les esperaría cuando, y si, lograran regresar a su tiempo? ¿Y cómo manejarían el poder recién despertado del castillo, un poder que podría alterar el tejido mismo de la realidad? El sol de mediodía brillaba sobre un castillo de Chapultepec transformado. Los daños de la batalla eran evidentes: muros agrietados, escombros esparcidos por los patios, el olor a pólvora aún persistente en el aire. Pero había algo más, una energía palpable que parecía emanar de las mismas piedras del castillo. Sofía, Carlos, María y Diego se encontraban en la antigua biblioteca, rodeados de libros antiguos y mapas desplegados sobre una gran mesa de roble. El coronel Xicoténcatl los había dejado solos, reconociendo que necesitaban privacidad para discutir sus próximos pasos. «Bien», comenzó Sofía, pasando una mano por su cabello despeinado, «hemos cambiado la historia. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». Carlos,
que había estado inusualmente callado desde el final de la batalla, habló con voz grave. Tenemos que volver a nuestro tiempo. Ver qué hemos hecho. Diego asintió, hojeando frenéticamente un libro de historia que habían traído consigo. Según esto, la caída del castillo de Chapultepec fue un momento crucial en la guerra. Sin esa derrota, la historia de México podría ser completamente diferente. María, que había estado meditando en un rincón, abrió los ojos. Los espíritus están inquietos. Siento fluctuaciones en el tejido del tiempo. Creo que nuestras acciones han creado ondas que se extienden mucho más allá de este momento. Sofía se acercó a una de las ventanas, observando el patio donde los cadetes, aún eufóricos por la victoria, ayudaban en las tareas de reconstrucción. No podemos irnos así nada más. Tenemos que asegurarnos de que este cambio sea para mejor. En ese momento, un destello de luz cegadora inundó la habitación. Cuando pudieron ver de nuevo, se encontraron frente a una figura etérea que reconocieron como el emperador Maximiliano. Han alterado el curso de la historia, dijo la aparición, su voz resonando con un eco sobrenatural. Pero el trabajo no está terminado. El castillo de Chapultepec es más que un edificio, es un nexo temporal, un punto de convergencia entre pasado, presente y futuro. Los cuatro escuchaban atónitos mientras Maximiliano continuaba. Al cambiar este momento crucial, han creado una nueva línea temporal. Pero el futuro del que vienen aún existe, en un estado de flux. Deben navegar entre estos tiempos para asegurar que el cambio que han iniciado sea beneficioso para México y para el mundo. ¿Cómo se supone que hagamos eso?, preguntó Carlos, su escepticismo luchando contra la evidencia sobrenatural frente a sus ojos. Maximiliano señaló hacia un espejo antiguo en la pared de la biblioteca. Este espejo es un portal. Les permitirá viajar entre su tiempo original y esta nueva línea temporal que han creado. Pero tengan cuidado, cada viaje, cada cambio, tiene consecuencias. Con estas palabras, la figura de Maximiliano comenzó a desvanecerse. El destino de México, y quizás del mundo, está en sus manos. Usen sabiamente este poder. Cuando la aparición desapareció por completo, los cuatro se miraron, abrumados por la responsabilidad que se les había confiado. Bueno, dijo Diego, intentando aligerar el ambiente, siempre quise ser un viajero del tiempo. Sofía se acercó al espejo, su reflejo ondulando como si fuera agua. Tenemos que ver qué ha pasado en nuestro tiempo original. Entender las consecuencias de nuestras acciones. María asintió. Pero no podemos abandonar este tiempo tampoco. El castillo apenas está despertando a su verdadero poder. Necesita guía. Nos dividiremos, decidió Sofía. Carlos y yo iremos al futuro. Diego, María, ustedes quédense aquí. Investiguen más sobre el poder del castillo y asegúrense de que la victoria de hoy se traduzca en un mejor futuro para México. Con un último intercambio de miradas, Sofía y Carlos se acercaron al espejo. Tomados de la mano, respiraron profundo y dieron un paso adelante. La superficie del espejo se ondulaba como mercurio líquido, envolviéndolos en un remolino de luz y sensaciones. Cuando la desorientación pasó, se encontraron de nuevo en el castillo de Chapultepec, pero era evidente que habían regresado a su tiempo. O al menos, a una versión de él. Lo primero que notaron fue el silencio. El bullicio típico de la Ciudad de México estaba ausente. Al asomarse por una ventana, quedaron boquiabiertos. La ciudad que se extendía ante ellos era radicalmente diferente a la que conocían. Rascacielos de diseños futuristas se alzaban hacia el cielo, pero estaban integrados armoniosamente con amplias áreas verdes. No había señales de contaminación, y vehículos silenciosos que parecían flotar se movían por las avenidas. «Dios mío», susurró Carlos. «¿Qué hemos hecho?». Sofía, igualmente asombrada, notó algo más. En el centro de la ciudad, donde debería estar el Zócalo, se alzaba una estructura imponente que parecía una versión ampliada y modernizada del castillo de Chapultepec.
Parece que el castillo se ha convertido en el corazón de la ciudad, dijo Sofía. Tenemos que averiguar más. Mientras exploraban este nuevo y asombroso México, se dieron cuenta de que sus acciones en el pasado habían tenido consecuencias más allá de lo que podían haber imaginado. La victoria en la batalla de Chapultepec parecía haber desencadenado una serie de eventos que llevaron a México a convertirse en una potencia mundial, líder en tecnología y conservación ambiental. Pero a medida que investigaban más, descubrieron que no todo era perfecto en este futuro alterado. Tensiones geopolíticas, consecuencia de un México más poderoso e influyente, amenazaban la estabilidad global. Y el castillo de Chapultepec, ahora un centro de poder inmenso, parecía estar en el centro de una lucha por el control de sus habilidades místicas. Sofía y Carlos se miraron, conscientes de la magnitud de lo que habían desencadenado. Tenemos que volver, dijo Sofía. Informar a Diego y María. Encontrar un equilibrio. Mientras se preparaban para regresar al pasado, ambos sabían que su aventura estaba lejos de terminar. Habían alterado el curso de la historia, y ahora tenían la responsabilidad de guiar ese cambio hacia un futuro que beneficiara no solo a México, sino al mundo entero. Con un último vistazo a este asombroso y complejo futuro, Sofía y Carlos se tomaron de las manos y se dirigieron de vuelta al espejo portal. El destino de 2 líneas temporales, y quizás muchas más, dependía de sus próximas acciones. El regreso al México de 1847 fue tan desconcertante como su viaje inicial al futuro. Sofía y Carlos emergieron del espejo portal en la biblioteca del castillo de Chapultepec, sus mentes aún tratando de procesar todo lo que habían visto en su breve visita al futuro alterado. Diego y María los esperaban ansiosamente, sus rostros una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios que están de vuelta», exclamó Diego, acercándose rápidamente a ellos. «¿Qué vieron? ¿Cómo es el futuro?» Sofía y Carlos intercambiaron una mirada cargada de significado antes de comenzar a relatar su experiencia. Hablaron del México transformado que habían presenciado, la tecnología avanzada, la armonía con el medio ambiente, el papel central del castillo de Chapultepec en esta nueva realidad. Pero también compartieron sus preocupaciones sobre las tensiones geopolíticas y el peligro potencial del poder concentrado en el castillo. María escuchaba con atención, sus ojos cerrados como si estuviera percibiendo algo más allá de las palabras. «Los espíritus están inquietos», dijo finalmente. «Sienten el cambio en el tejido del tiempo. Es como si 2 realidades estuvieran luchando por coexistir». «Eso es exactamente lo que está pasando», afirmó Sofía. «Hemos creado una nueva línea temporal, pero la original aún existe. Y ahora tenemos la responsabilidad de guiar este cambio hacia un futuro que sea mejor para todos». Carlos, que había estado inusualmente pensativo, habló, «Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras acciones no empeorarán las cosas? Ya hemos visto que incluso con las mejores intenciones, las consecuencias pueden ser impredecibles». Diego, que había estado hojeando frenéticamente los libros de historia que habían traído del futuro, levantó la mirada. Según esto, la derrota en Chapultepec fue un punto de inflexión que llevó a México a décadas de inestabilidad y luchas internas. Al cambiar eso, hemos alterado el curso completo de la historia nacional. Y no solo la de México, añadió Sofía. El futuro que vimos sugiere que estos cambios tienen repercusiones globales. El grupo quedó en silencio por un momento, el peso de su responsabilidad cayendo sobre ellos como una losa. Fue María quien finalmente rompió el silencio. «El castillo nos trajo aquí por una razón», dijo con voz suave pero firme. «No solo para cambiar un evento, sino para guiar el flujo de la historia hacia un mejor camino. Debemos confiar en esa misión». Sofía sintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Tienes razón, María. No podemos simplemente regresar a nuestro tiempo y esperar que todo salga bien. Tenemos que actuar, aquí y ahora, para sentar las bases de ese futuro que vimos». «Pero, ¿cómo?», preguntó Carlos. «No somos políticos ni líderes militares. ¿Cómo podemos influir en el curso de la historia? Con conocimiento,
respondió Diego, su entusiasmo de historiador brillando. Tenemos información del futuro. Podemos usar ese conocimiento para guiar las decisiones clave, evitar errores del pasado, o del futuro, en este caso. Y no olviden el poder del castillo, añadió María. Ha despertado, y con él, una conexión con fuerzas que apenas comenzamos a entender. Podemos usar esa conexión para influir sutilmente en los eventos. Sofía comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. Bien, esto es lo que haremos. Nos dividiremos de nuevo. Carlos y yo seguiremos viajando entre este tiempo y el futuro, monitoreando los cambios y ajustando nuestras acciones según sea necesario. Diego, continuó, tú te enfocarás en trabajar con los líderes de este tiempo. Usa tu conocimiento histórico para aconsejarlos, guiarlos hacia decisiones que beneficien a México a largo plazo. María, dijo, volviéndose hacia la anciana, tu conexión con los espíritus y el poder del castillo será crucial. Necesitamos que actúes como una especie de guardiana, asegurándote de que el poder del castillo se use sabiamente y no caiga en las manos equivocadas. El grupo asintió, cada uno comprendiendo la importancia de su papel en este gran plan. Recuerden, advirtió Sofía, debemos ser cautelosos. Cada acción que tomemos, cada pieza de información que compartamos, puede tener consecuencias de gran alcance. Nuestro objetivo es guiar, no controlar. Con un plan establecido, el grupo se preparó para poner en marcha su audaz estrategia. Carlos y Sofía se acercaron nuevamente al espejo portal, listos para otro viaje al futuro. Nos veremos pronto, dijo Sofía a Diego y María. Mantengan el castillo a salvo y recuerden, estamos escribiendo la historia, literalmente. Con estas palabras, Sofía y Carlos atravesaron el portal una vez más, dejando a Diego y María para comenzar su trabajo en el México de 1847. Mientras el espejo ondulaba con su partida, María se volvió hacia Diego, una sonrisa enigmática en su rostro arrugado. Bueno, muchacho, dijo, parece que tenemos un país que guiar y un futuro que forjar. ¿Estás listo? Diego asintió, una mezcla de emoción y temor en su voz. Tan listo como se puede estar cuando estás a punto de cambiar la historia. Y así, en el corazón del castillo de Chapultepec, 4 improbables héroes comenzaron su misión de equilibrar el pasado, el presente y el futuro, conscientes de que cada decisión, cada acción, podría alterar el destino no solo de México, sino del mundo entero. La aventura continuaba, y el castillo de Chapultepec, testigo silencioso de siglos de historia, palpitaba con una energía renovada, como si supiera que estaba en el centro de uno de los momentos más cruciales de la historia de la humanidad. Los años pasaron como las páginas de un libro, cada una llena de cambios, desafíos y descubrimientos. Sofía, Carlos, Diego y María se habían convertido en los guardianes silenciosos de la historia, navegando entre tiempos y realidades con la delicadeza de cirujanos operando el tejido mismo del tiempo. Era el año 2025 en la línea temporal original, o al menos, lo que quedaba de ella. El castillo de Chapultepec se alzaba majestuoso sobre una ciudad de México que era un fascinante híbrido entre la metrópolis que conocían y la utopía futurista que habían vislumbrado en sus primeros viajes al futuro alterado. Los 4 guardianes se reunieron en la antigua biblioteca del castillo, ahora transformada en un centro de operaciones temporal. Las paredes estaban cubiertas de pantallas holográficas que mostraban líneas de tiempo, eventos históricos y posibles futuros. Sofía, con algunas canas prematuras salpicando su cabello oscuro, se dirigió al grupo. Hemos llegado a un punto crítico, dijo, su voz cargada de la sabiduría adquirida en incontables viajes a través del tiempo. Las 2 líneas temporales están convergiendo. Tenemos que tomar una decisión final. Carlos, quien había perdido gran parte de su escepticismo inicial pero mantenía su agudo sentido crítico, asintió. Los cambios que hemos guiado han llevado a México a una posición de liderazgo global en tecnología y sostenibilidad. Pero las tensiones geopolíticas siguen siendo un riesgo. Diego, cuyo conocimiento histórico había sido crucial para navegar los complejos caminos del pasado, habló, hemos logrado evitar muchos de los conflictos y crisis que plagaron la historia original de México.
La estabilidad política y el desarrollo sostenible han transformado al país. Pero, ¿a qué costo? María, cuyo vínculo con los espíritus y el poder místico del castillo solo se había fortalecido con los años, cerró los ojos por un momento antes de hablar. El castillo está en el centro de todo. Su poder ha crecido más allá de lo que podríamos haber imaginado. Es tanto una bendición como una responsabilidad abrumadora. Sofía se acercó al espejo portal, su superficie ondulante reflejando no solo la habitación, sino destellos de otros tiempos y lugares. Tenemos que decidir el curso final de la historia. ¿Mantenemos las líneas temporales separadas? ¿Las fusionamos? ¿O hay otra opción que no hemos considerado? En ese momento, el castillo pareció cobrar vida. Las paredes vibraron con una energía antigua, y en el centro de la habitación apareció una figura etérea que reconocieron como una amalgama de todos los espíritus con los que habían interactuado a lo largo de los años: Maximiliano, los niños héroes, líderes aztecas y más. La figura habló con una voz que era a la vez una y muchas: guardianes del tiempo, han cumplido su misión más allá de lo que cualquiera podría haber esperado. Han aprendido que la historia no es un camino fijo, sino un río con infinitas posibilidades. Ahora, deben tomar la decisión final, pero recuerden, el verdadero poder del castillo de Chapultepec no reside en su capacidad de cambiar el pasado o el futuro, sino en su habilidad para inspirar y guiar a las generaciones venideras. Con estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que cada uno de los guardianes sintiera una conexión profunda con la esencia misma del castillo y la historia que representaba. Sofía miró a sus compañeros, una decisión formándose en su mente. No podemos simplemente elegir una línea temporal sobre la otra. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades. Pero tal vez podamos crear algo nuevo. Carlos asintió, comprendiendo. Una fusión, no solo de tiempos, sino de lecciones aprendidas. Un futuro que honre el pasado pero no esté encadenado a él, añadió Diego. María sonrió, sus ojos brillando con una luz interior. El castillo nos ha mostrado el camino. No se trata de controlar el tiempo, sino de inspirar a quienes lo habitan. Con una nueva determinación, los cuatro se acercaron al espejo portal. Esta vez, no para viajar, sino para canalizar todo el conocimiento y poder que habían acumulado a lo largo de sus aventuras. Sofía extendió su mano, tocando la superficie del espejo. Por un futuro donde la historia sea una maestra, no una prisión. Carlos puso su mano junto a la de Sofía. Por un México que lideré con sabiduría y compasión. Diego añadió su mano. Por un mundo que aprenda de sus errores y celebre sus triunfos. María completó el círculo. Por el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, lo místico y lo científico. El espejo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La energía fluyó a través de ellos, extendiéndose por todo el castillo y más allá. Sintieron como si estuvieran conectados con cada momento de la historia, cada posible futuro. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un México transformado. No era ni la línea temporal original ni la alterada, sino algo nuevo y maravilloso. Un país que había aprendido de su pasado, que lideraba con innovación pero respetaba sus raíces. El castillo de Chapultepec se alzaba como un faro de conocimiento y esperanza, sus puertas abiertas a todos los que buscaran aprender de la historia para forjar un mejor futuro. Sofía, Carlos, Diego y María se miraron, conscientes de que su misión había llegado a su fin, pero que su legado perduraría por generaciones. ¿Y ahora qué? Preguntó Carlos, una sonrisa en su rostro. Sofía miró hacia la ciudad, vibrante y llena de posibilidades. Ahora vivimos. Compartimos lo que hemos aprendido. Nos aseguramos de que las lecciones del pasado no se olviden. Diego asintió. Nos convertimos en guardianes de la historia de una nueva manera. No controlándola, sino inspirando a otros a aprender de ella. María, con una sabiduría serena en su voz, concluyó, y recordamos siempre que el verdadero poder no está en cambiar el pasado, sino en dar forma al futuro con cada decisión que tomamos.
mientras el sol se ponía sobre esta nueva Ciudad de México, los 4 amigos, unidos por una aventura que trascendió el tiempo mismo, se prepararon para el siguiente capítulo de sus vidas. Sabían que el castillo de Chapultepec, con todos sus secretos y poder, seguiría siendo un nexo entre pasado y futuro, un recordatorio constante de que la historia es un libro vivo, y que cada uno de nosotros tiene el poder de escribir sus páginas. Y así, en el corazón de México, donde las leyendas cobran vida y los ecos del pasado se mezclan con las promesas del futuro, el castillo de Chapultepec se mantuvo firme, guardián eterno de los secretos del tiempo y testigo silencioso de la increíble aventura que había transformado no solo a un país, sino al mundo entero. Fin.